Amén. Iglesia, Dios le bendiga en esta noche. Estamos compartiendo una reunión preciosa de parte del Señor. Bueno, la palabra está en Juan, capítulo 8. Dice la mujer adúltera, dice el título. Y acá vemos una narración donde el Señor, amén, dice así el versículo 2, ¿sí? Dice, por la mañana volvió al templo. Dice, todo el pueblo vino a él. Dice, y sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas, dice, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Dice, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice, y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro, decían, tentando para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice, y como insistían, dice, en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, dice que estaba en medio. Dice, enderezándose Jesús, dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peque más. Aleluya. Esto es vemos una historia, ¿sí? Siempre nos buscaban ocasiones, ¿sí? Para sorprender a Jesús, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas van a tramar, ¿sí? Algo contra tu vida, contra tu hogar, contra tu familia. Aleluya, ¿sí? Pero el poderoso, el Señor Jesús está con nosotros, caminando, ¿no? Con nosotros. Aleluya. Entonces, el 8:3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, ¿sí? Siempre el diablo actúa así, de esa manera, ¿sí? Él, al que hace, te seduce, ¿sí? Te atrae, te hace cometer pecado y luego te acusa. Ese es el trabajo del diablo, ¿sí? Vino a hurtar, matar y destruir, ¿sí? Pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Y Él en esta vez van a ver la misericordia y el amor de Dios que tiene hacia los pecadores, ¿sí? Entonces, como decía, y el 24, el 8:4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿sí? Dice, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? ¿Sí? Entonces nosotros, andando alejados de Dios, hemos cometido miles de pecados, ¿sí? Algunos que ni se pueden nombrar, ¿sí? Ni hablar de esos pecados, ¿sí? Pero Dios, cuando nos acercamos al Señor, ¿sí? Él limpia, aleluya, nuestra conciencia, nuestro corazón, ¿sí? Cuando venimos a Él y reconocemos nuestro pecado. La pecadora fue sorprendida en el mismo acto. Aleluya. Nosotros cuando estábamos alejados de Dios vivíamos en el pecado, ¿sí? Y todos nos acusaban, ¿sí? Podíamos mirar, como dice la Biblia, la paja, ¿sí? En el ojo ajeno, pero nosotros en realidad teníamos una viga. Y era una viga tremendo en nuestra vida. Amén.
muchas veces queríamos corregir a hijo ajeno, ¿sí? Al cual no nos correspondía, aleluya, y eso porque ellos tenían sus padres, pero nosotros por derecho de ser tío creíamos que teníamos autoridad sobre tales personas, pero para eso le dio padres, amén, a esos nenes para que los padres los corrijan, ¿sí? Entonces, cuando decía acá, ¿sí? Como es, ¿tú qué dices? ¿Sí? Está en el mismo acto, aleluya. ¿Y sabe qué? Dios vino a cambiar, ¿sí? Mandamiento. Dios da nuevos mandamientos, aleluya, ¿sí? Entonces, acá verdaderamente decía, Moisés no dijo, ¿sí? Moisés dio mucha leche, mucha leyes, ¿sí? El cual muchas veces, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Por el corazón duro de nuestras vidas. ¿Sí? Nosotros ahora que conocemos a Dios, tenemos el corazón conforme a Dios. Así como tenía David, ¿no? Y que decía, he encontrado un rey, aleluya, que decía, conforme a mi corazón. Aleluya. Entonces, en este tiempo, los creyentes de este tiempo, los cristianos de este tiempo, nosotros tenemos el corazón de Jesús. Aleluya. Y Él habita en nuestra vida y Él nos da el Espíritu Santo. Aleluya. Sí, nosotros no podemos perdonar pecado, pero hay uno, Jesucristo, que se llama, Él perdona pecado. Aleluya. Sí, y no importa cuál fuere el pecado. Aleluya. No, Él tiene un plan de salvación para tu vida. Sí, entonces decía el Señor, sí, en el mismo acto le acusaban delante, ¿sí? Entonces le preguntaban, ¿y tú qué dices? El 8.5 dice, en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto decían, dice, tentándole para que poder acusarlo, ¿sí? Saben que ahora, eso, si la acusaban en ese momento, ahora nosotros reconocemos que es el Hijo de Dios. Aleluya, ¿sí? Y Él es el que perdona pecado, y Él tuvo, esta pecadora tuvo el privilegio de ser perdonada directamente por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Aleluya, sí, porque en ese tiempo no había ni un justo. Aleluya, y ahí apareció este justo Jesucristo. Aleluya, y le decía, le perdonaba los pecados, ¿sí? Y como decía acá el 5, dice, en la ley Moisés apedrear a tales mujeres, tú pues qué dices, ¿sí? Más, esto le decía el 6 para acusarle, pero Jesús inclinando en suelo, ¿sí? Escribía en tierra, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas circunstancias que nosotros ya sabemos, ¿sí? Sabemos que si vamos por el mal camino, vamos a terminar mal, ¿sí? Pero si seguimos el buen camino, aleluya, hay recompensa, ¿sí? En la vida natural se formaron así, nuestros padres no formaron así, aleluya, ¿sí? Y Dios quiere entrar en ese cambio, ¿sí? Entonces Dios quiere cortar esa generación, ¿sí? La Biblia dice que el que roba no robe más, sino que trabaje para con su mano, para dar testimonio, ¿sí? Que Dios entra en el cambio, ¿sí? Porque sabe que si el que roba, sí, va a ir preso. La ley le castiga y va preso, ¿sí? Entonces el hombre que es honrado, ¿sí? Va a tener recompensa, ¿sí? Va a conservar su libertad, va a ser próspero, mientras que el ladrón va a estar privado de su libertad en la cárcel, porque esa es la ley. Entonces Jesús, inclinado en tierra, dijo, ¿no? Y acá viene, dice el versículo 7, dice, como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿sí? Dios nos da el privilegio a nosotros de haber sido perdonados por el Señor y comenzar una nueva vida en Dios. ¿Sí? Y te puedo decir quién perdona pecado, es Jesucristo, el que murió en la cruz, ¿sí? Por tus pecados, por el mío, ¿sí? Y nos hace una nueva persona según Dios, no según la ley, sino según Jesucristo, ¿sí? Porque ahí
venían con la ley y le decía, a esta mujer hay que apedrearla. Entonces él le decía, bueno, el que esté libre de pecado, que le tire la piedra. Pero siempre teníamos algo en nuestra vida, ¿sí? Cuando estábamos lejos de Dios y una vida desordenada y vacía. Pero cuando vino Cristo, sí, nos enseña que tenemos un camino para seguir. Amén, que Él perdona pecado y nos da la salvación de nuestra alma. Dice, el que esté de vosotros, esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra. Dice, inclinando nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo, pero al oír esto, acusado por su conciencia. Aleluya, ¿sí? El que comete pecado, ¿sí? Siempre va a ser golpeado, pero el que vive en el pecado, ¿sí? Si no ha sido regenerado por el amor de Dios, ¿sí? Es como natural para ello, ¿sí? El pecado pasa a ser algo natural para ello, ¿sí? Por eso es que cuando venimos a Cristo, ¿sí? Nuestra conciencia, aleluya, es abierta, nuestros ojos espirituales, ¿sí? Porque en este tiempo viene la condenación eterna, ¿sí? El propósito de Cristo en la cruz, ¿sí? Viene la condenación eterna. Esta mujer, en este pasaje que dice, ¿sí? Dios nos enseña, ¿sí? Que Él tuvo misericordia sobre esta mujer, ¿sí? Porque cada uno de los que acusadores, los que lo iban a apedrear, se fueron todos. Aleluya. Y dice así el Señor en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peque más. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que cuando viene el Señor a nuestra vida, perdona nuestro pecado, aleluya, ¿sí? Y limpia nuestra conciencia, aleluya, que Él pagó en la cruz, ¿sí? Llevó nuestros pecados, aún nuestras enfermedades, el cual viene como añadidura de parte del Señor. Cuando tú vienes a Dios y entrega tu vida a Dios, Él empieza a sanar nuestro interior y después sana lo que es nuestro físico. Aleluya. Entonces, acá dice, a la pecadora le dijo, vete y no peque más. ¿Sí? Pero aquel que dice, el que persiste en el pecado, ¿sí? Su fin será de muerte, ¿sí? Eterna. ¿Sí? El diablo lo va a llevar, ¿sí? Es condenado al infierno. El infierno es real, ¿sí? Eso, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Dios nos da una conciencia de una vida espiritual. ¿Sí? El propósito de Cristo de morir en la cruz es eso, por salvación de nuestra alma. ¿Sí? Dice, por eso dice la palabra del Señor, buscar el reino de los cielos y su justicia. Aleluya, ¿sí? Y todo lo demás vendrá como añadidura. ¿Sí? Dios va a cambiar tu vida. ¿Sí? No quiere que seas una pecadora, no quiere que persista en el pecado, sino que Dios te quiere rescatar para que sea una nueva persona, ¿sí? Y cambie la vida, ¿sí? de tu hogar, de tu familia, ¿sí? Así como ha cambiado la vida nuestra, ¿sí? Empieza a obrar, ¿sí? Dentro de nosotros. Aleluya, ¿sí? Entonces cuando nos acercamos a Dios, nadie nos va a poder acusar, ¿sí? Porque el único que acusa es el diablo, ¿sí? Él te va a llevar a cometer pecado, ¿sí? Y toda cosa desagradable, lo que a Dios no le agrada, y Él te va a acusar, ¿sí? Él te va a acusar, ¿sí? Él te va a traer y te va a acusar, no te va a dar la solución del pecado, pero acá el Señor dijo, vete, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Dijo, no está en ninguno, ¿no? Ni yo te condeno, ¿sí? Dios vino para dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Para quitar el pecado del mundo, aleluya, pero no hay que persistir en el pecado, ¿sí? Dios es una nueva persona, ¿sí? Y dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser
hecho hijo de Dios. Aleluya, ¿sí? Entonces, tu circunstancia, tu momento, que las personas te dicen, ¿sí? Que no serví más, Dios dice que te da una oportunidad más. ¿Sí? Que nuestra conciencia, Dios nos limpia con su sangre, con el perdón de pecado. Aleluya. Y recibiremos poder cuando Él viene a vivir en nuestra vida. ¿Poder para qué? Para enfrentar cada circunstancia, cada momento, cada necesidad. Aleluya. Cuando está el Espíritu Santo en nuestra vida, enfrentamos cualquier sea la circunstancia. Aleluya. Así cuando en la vida de Sansón descendía el poder de Dios, ahora el poder de Dios habita en cada uno, ¿sí? De nuestras vidas, de lo que creemos y confiamos en Dios, ¿sí? Y somos mediador, ¿sí? Del nuevo pacto de Jesucristo, ¿sí? Por eso que oramos y Dios nos usa para sanar a los enfermos, para libertar al cautivo, aleluya, y traerle al conocimiento de la verdad en Cristo, una verdad espiritual. Aleluya. Y esta mujer, ¿sí? ¿Y dónde están los que te acusaban? ¿Sí? Y no estaban más. Ni aún el Señor la condenó. Pero le aconsejó, vete y no peque más. ¿Sí? En lo que era antes una religión, sí se puede pedir perdón y ya cometer cualquier pecado en una religión. Pero en Cristo es una vida, manera de vivir diferente. Sí, eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso nos da consejo, el que hurtaba no hurte más, el que no robe, sí, sino que sea de bendición para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Esa es la palabra en esta noche, que te sea de bendición. Dios te bendiga. Busca a Dios en este tiempo, sí, y Él estará con su oído inclinado hacia tus peticiones. Dios te bendiga, iglesia.